la clase del día martes tuve ahí algún problema de conexión y estamos bien, pero fue cuando hice el cambio de la presentación que seguramente algo le moví que se nos cortó. Pero no importa, vamos a tratar de recompensar o de retomar el tema donde lo dejamos. Recuérdense que la última clase estábamos haciendo un repaso de unos temas que yo les compartí a través de grabaciones, que les pido que le pongan mucha atención, el tema de la relación jurídico-tributaria, el tema de la determinación tributaria y de las formas de extinción de la obligación tributaria. Vamos a empezar el día de hoy con el tema del procedimiento administrativo tributario. Es la parte procesal del curso. Yo quisiera que le pongan mucha atención porque esta es la parte donde realmente a sus clientes le van a surgir los problemas y es donde tenemos que buscar o conocer adecuadamente los mecanismos para defender esos derechos de nuestros clientes. ¿Qué es lo que ocurre? El tema de los tributos es, decíamos en la última clase, una circunstancia donde la obligación tributaria surge en el momento en que se da el hecho generador. O sea, desde el momento, por ejemplo, desde el momento en que yo realizo una compraventa de bien inmueble, en el momento en que se perfecciona esa compraventa, porque el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo en la cosa y el precio, en ese momento se da el hecho generador y surge la obligación tributaria y surge la obligación de documentar esa compraventa en una escritura pública y surge la obligación de pagar el tributo con base a el monto por el cual se está comprando el bien inmueble. Ahora bien, muchas veces lo que ocurre acá, mis queridos amigos, es que la ley tributaria permite que la determinación del monto del tributo la haga voluntariamente el propio contribuyente, con la intención de que eso facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero ocurre muchas veces que el contribuyente no la hace. Por ejemplo, hay personas que compran el bien inmueble y no pagan el correspondiente IVA. O la hace, vamos a ver cómo explico esto, la hace buscando pagar menos impuesto. Y a esto sí le tienen que poner mucha atención. De hecho, yo creo que vamos a dedicarle una clase específica al tema de los tributos en las compraventas de bienes inmuebles. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo de lo que más van a ver ustedes en su práctica y se van a topar con esta situación que es bien común. A ver, la circunstancia es, su cliente le dice, mira, Lick, voy a comprar una casa. Voy a pagar 900,000 quetzales por la casa. Ya hicimos el negocio con el señor, queremos que haga la escritura. Pero, vea esto, pero Lick, nosotros a la escritura queremos que no le ponga que es por 900,000 quetzales porque no queremos pagar el IVA por 900,000 quetzales. Nosotros queremos que en la escritura usted le ponga que yo estoy comprando la casa por 20,000 quetzales, a efecto de que el IVA se pague sobre los 20,000 y no sobre los 900,000. Cuidado ahí, mis amigos. Y le digo cuidado le voy a explicar por qué. Porque esto es algo que se van a topar ustedes en su ejercicio profesional todos los días y es algo bien delicado de trabajar. ¿Por qué? Porque si usted le dice al cliente, mire, eso que me está pidiendo es ilegal, si usted está comprando la casa por 900,000, tiene que pagar el IVA por 900,000. El problema es que su cliente se va a dar la vuelta y se va a ir con cualquiera de los otros 39,999 abogados que habemos y le va a pedir que le haga la escritura a otro notario por los 20,000, porque lo que quiere es ahorrarse el tributo. Y sabe que no lo ve como algo malo, sino que simple y sencillamente lo ve como que estoy pagando menos de tributo y hay otro notario que me lo hace. ¿Por qué me voy a ir con este que me regaña? Pero lo cierto, mis queridos amigos, es que su cliente ahí pudiera estar incurriendo incluso en un delito de defraudación tributaria y mucho cuidado, el propio notario podría estar incurriendo en un delito ahí tributario al consentir la autorización de la escritura de esa manera. Si la SAT lo llega a detectar, determina que ellos en realidad la compraventa la hicieron por un monto mayor y que mintieron de propósito, engañaron en un instrumento público y con conocimiento del notario para reducir el monto del impuesto que se pagaba, incluso podría generar procesos penales. No es algo que se dé muy comúnmente, no es algo que uno lo vea todos los días, pero puede darse el caso. O peor aún, y le digo peor porque esto es distinto. Ese es un tema al final donde la SAT sabe que se hizo por un precio menor para pagar menos de impuestos. Y al final lo que va a buscar es pues, que usted termine pagando el impuesto que debe, más la multa, más los recargos. Y el problema se va a solucionar en cuanto se pague el impuesto como debe ser. Pero hay otros casos que son más delicados. Por ejemplo,
Si usted me dice que su cliente pagó 1 millón de quetzales por una finca, pero usted en la escritura le puso 20,000 quetzales y ese pago usted no sabe de dónde proviene, la ley contra el lavado de dinero le da ciertas obligaciones como notario, que uno tiene que estar, digamos, vigilante como profesional para reportar cualquier posible acción de lavado de dinero. Y entonces, si un cliente mío viene y me dice, mire, yo voy a pagar 1 millón de quetzales en efectivo, yo tendría que sospechar de dónde está sacando ese 1 millón de quetzales. Es decir, que hay temas de fondo aquí que son bien importantes que vayamos discutiendo para ver cómo ustedes los van a manejar ya cuando estén próximamente en su ejercicio profesional, que es un reto verdaderamente a no perder el cliente, asesorarlo bien y al mismo tiempo hacer que se respeten todas las leyes de Guatemala. Ese es nuestro dilema o nuestro reto, ¿verdad, mis amigos? Lo que vamos a ver el día de hoy es que cuando se hace esa determinación del tributo, la administración tributaria puede llevar a cabo un procedimiento que le permita establecer si el tributo se determinó bien y confirmarlo, o que le permita establecer si el tributo se determinó indebidamente y ajustarlo. Y este procedimiento va a terminar en la emisión de una resolución por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde nos indique, mire, el tributo que usted ha determinado está bien determinado y ese es el monto que debe pagar para que usted ya pueda pasar a pagarlo. O puede terminar en una resolución donde diga, mire, usted no determinó bien el tributo, lo ajusto y usted tiene que pagar más. Esa resolución administrativa que emite la SAT, ¿verdad? Es una resolución con la cual, si estamos de acuerdo y pagamos, pues no va a haber ningún problema. Pero también tenemos que analizar, y esa es la siguiente parte de la clase, ¿verdad? Si no está de acuerdo el contribuyente con la determinación que hizo la SAT, ¿cómo puede impugnar? Y entonces ya vamos a pasar de la fase de lo que es el procedimiento administrativo tributario a lo que es la fase de los recursos administrativos tributarios. Mi querido Orlando, ¿tiene usted alguna duda? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Yo noches. entiendo que una propiedad en la zona 14 pues no es barata. Hablemos de un apartamento en un 10º o 20º nivel. Pero, ¿qué hay de aquello de que yo le puedo poner precio a mis bienes? Y si yo lo quiero vender en 50,000 quetzales o 100,000, ¿qué me lo prohíbe? Nada, nada se lo prohíbe. Vamos a ver, quizás no me supe explicar del todo, ¿verdad, Orlando? Déjeme explicarlo nuevamente. Lo Gracias. que, lo que ocurre aquí es que no es que la gente le esté poniendo un precio de 50,000 quetzales o de 10,000 o de 20,000. Vaya, si usted me dice, mire, Estuardo, yo tengo una casa en donde usted quiera, Orlando. Usted me dice ahorita, mire, yo tengo una casa en la zona 18 y se la quiero vender en 50,000. Pues si es su casa, usted me la puede vender en el monto que usted quiera, Orlando. Y si yo acepto y llego al precio, yo se la puedo comprar. Ahora, cuidado, ¿qué es lo que pasa realmente, Orlando? Usted viene y me dice, mire, Estuardo, yo tengo una casa en zona 18 y la estoy vendiendo en 900,000 quetzales, pero no quiero pagar el impuesto sobre los 900,000 quetzales. Entonces hagamos lo siguiente. Yo se la vendo por 900,000 quetzales y usted me va a pagar 900,000 quetzales, pero en la escritura pongamos que la venta es por 50,000. ¿Nota ahí la diferencia, Orlando? Están engañando a la administración tributaria, están mintiendo en la declaración de voluntad, en la escritura, diciendo que la venta es por 50,000, cuando realmente la venta es por 900,000. Y esto trae un montón de cosas que podemos discutir, que quizás no son objeto de la clase de hoy, pero yo lo quería hacer a manera de introducción porque me parece muy importante. La SAT recientemente sacó una su publicación donde dice, miren, nosotros vamos a implementar ahora nuevas medidas para el control del pago de los tributos sobre las compraventas de bienes inmuebles, porque hemos detectado que la gente siempre le pone un valor menor, pero insisto, no es que la estén vendiendo a un valor menor, que tienen todo su derecho, sino que realmente lo que está pasando es que la están vendiendo por el valor real que tiene el bien inmueble, por los 900,000, pero están declarando falsamente que el valor de la venta es 50,000 para pagar menos impuesto. No Yo, sé si yo lo notas. entiendo, yo entiendo esa parte, e inclusive hasta para arriba de 30,000 operaciones, negociaciones arriba de los 30,000 quetzales tiene que ser por medio de cheque.
cómo va a ser la persona que vendió para quedarse con 870,000 o 880,000 quetzales en efectivo? ¿O cómo lo va a venir a arreglar él? Ese sería el problema. Claro. Pero yo no veo, y le va a dar risa, pero ladrón que le roba al ladrón, 100 años de perdón. Sí, fíjese que yo no veo eso de que por qué, casi que se ha vuelto una práctica bien común. Sí, No sé como abogado usted, pero yo sí he visto de que ponen un precio casi que simbólico y es por lo mismo para evitarse problemas. Sin embargo, terminan siempre haciendo reajuste de la municipalidad y si es herencia también en finanzas lo reajustan eh, sí, sí, sí. el valor de la No, y propiedad. mire, yo precisamente por eso quise sacar el tema, porque incluso hoy me quedé meditando eso y creo que le tenemos que dedicar una clase completa solo a ese tema, porque hay muchísimo que discutir. Hoy Orlando tiene Va, razón, es una práctica común, o sea, vaya, yo le puedo decir, el 100% de las compraventas que yo he visto hacen eso. Le ponen un valor menor al precio real de la compraventa. Ahora, lo que yo necesito, mis queridos amigos, que entiendan, así se hace normalmente con la intención de pagar menos impuestos. Y no solo es el IVA, sino que realmente la intención es pagar menos IVA y quedarse pagando menos de UCI, porque ese es un tema del UCI, es, digamos, cada año. Pero cuidado con esto. Normalmente eso no ha generado ningún problema, ni para las partes, ni para el notario. Y por eso es que se hace todos los días. Y formas de hacerlo son bien creativos los muchachos y yo les voy a explicar cómo lo hacen, ¿verdad? Como, por ejemplo, a veces hacen hasta dos compraventas. Hacen una compraventa del bien inmueble por 10,000 y luego hacen una segunda compraventa donde dice, le compro las construcciones que están sobre el bien inmueble por 890,000 quetzales. Inscriben solo la compraventa del bien inmueble y obviamente al inscribir la compraventa, el bien inmueble se adquiere con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde, lo que incluye las construcciones. Pero separan eso de las construcciones para documentar que sí hubo un pago, sin embargo, no pagar impuestos sobre ese pago. Y hay muchas otras formas, y yo les voy a explicar todas las formas que yo he visto en las que se hace, porque yo necesito que ustedes lo conozcan, que sepan qué es lo que se hace en la práctica, pero más importante ahora, que esa es la segunda parte que yo le quiero agregar. Ahora ustedes van a litigar con una nueva SAT y ustedes van a cartular o ejercer el notariado con una SAT que ya nos está diciendo desde ahorita, eso sí lo voy a empezar a controlar, porque ya me di cuenta que en esas operaciones el Estado está perdiendo un montón de tributos. Entonces voy a empezar a verificar y ahora tengo nuevas herramientas que me permiten. Es que, mire, además sacó el dinero del banco y lo pasó a la cuenta del vendedor. O sea, queda hasta documentado bancariamente y la SAT ahora puede cruzar esa información bancaria y puede determinar que existió. Hasta el momento no han habido mayores dificultades, pero ustedes tienen que saber lo que puede venir porque tenemos que saber cómo asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Lo puse de manera de ejemplo y voy a dedicarle una clase completa para que veamos ese tema de los tributos de la compra, a ver que hay muchísimo, muchísimo que podemos discutir. Pero en general era solo para plantearles que efectivamente esto de la determinación tributaria, la ley permite que uno lo haga, digamos, voluntariamente, pero eso no es definitivo, sino que queda sujeto a que la superintendencia de administración tributaria pueda posteriormente verificarlo. Y para verificarlo tiene que seguir un procedimiento. Y esto es muy importante. A ver, ¿qué entendemos que es un procedimiento administrativo? Déjeme explicarle. Un procedimiento administrativo es una serie de pasos, de etapas, de fases, de diligencias que se realizan ante un órgano administrativo, en este caso ante la administración tributaria, ¿sí? Y la finalidad de estos pasos es que se lleven a cabo de conformidad con la ley para terminar emitiendo una resolución administrativa de fondo. Una resolución, en nuestro caso, en la que se determine si el tributo que el contribuyente declaró fue calculado adecuadamente o para que se haga el ajuste correspondiente. Será la resolución que emita la superintendencia la que determinará entonces en última instancia cuánto es lo que efectivamente tengo que terminar pagando. O sea, el procedimiento podrá empezar con la declaración que yo hago voluntaria, pero eso queda sujeta a que después de llevarse a cabo los pasos correspondientes, se emite una resolución en la cual la Superintendencia de Administración Tributaria pues confirme que esa determinación fue hecha de manera
manera adecuada ajuste la determinación conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, un procedimiento administrativo es unas etapas de fases, de pasos, de diligencias ante un órgano administrativo para que este órgano emita esa resolución de fondo. Se confunde mucho, mis queridos amigos, lo que es un procedimiento con un proceso. Yo necesito que aquí hagamos bien la diferencia. Para empezar, vamos a hablar de procedimiento, aquellos trámites que se hagan ante un órgano administrativo. La clave es que estos órganos pertenecen a la función ejecutiva, a la función administrativa. Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas Públicas, las municipalidades. Cuando estemos ante un órgano administrativo, lo que vamos a llevar a cabo es un procedimiento administrativo. ¿Cuándo le vamos a llamar proceso? Un proceso es algo distinto. Un proceso es cuando acudimos ante un juez, ante un tribunal, ante un órgano jurisdiccional. Estos órganos pertenecen al organismo judicial y su función no es administrativa, su función es jurisdiccional, aplicar justicia, resolver conflictos. Entonces, cuando estemos ante un juez, ante un tribunal, vamos a hablar de que estamos llevando un proceso. Cuando estemos ante un órgano administrativo, vamos a hablar de que estamos ante un procedimiento administrativo. La finalidad es distinta. En el procedimiento administrativo lo que nosotros queremos es que exista una manifestación de voluntad del órgano administrativo. Vaya, que el órgano administrativo resuelva si la declaración tributaria que nosotros presentamos está adecuada y la apruebe, o si hay que hacerle ajustes y haga los ajustes correspondientes. A diferencia de un proceso. Cuando nosotros acudimos ante un juez es porque estamos peleando con alguien, hay un conflicto con otra persona y entonces acudimos al juez para que el juez escuche a las dos partes y resuelva cuál de las dos partes tiene la razón según la ley. Su naturaleza es distinta, no sé si lo logro explicar. La naturaleza de un procedimiento administrativo es el ejercicio de una función administrativa, es la emisión de una resolución que permita la prestación de un servicio público, mientras que la naturaleza de un proceso es una función jurisdiccional, es la resolución de un conflicto que existe entre dos partes determinadas. Y la forma de impugnar es distinta. En los procedimientos administrativos, las resoluciones que emiten los órganos se impugnan con recursos administrativos. Se llaman recursos, pero los conoce de todos modos un órgano administrativo. Normalmente los conoce el mismo órgano que emitió la resolución o su superior jerárquico, pero siempre en la vía administrativa, a diferencia de la impugnación de las resoluciones que emite un juez. Las resoluciones que emite un juez se impugnan con recursos que se plantean dentro del proceso y que están definidos. Algunos los conoce el mismo juez y otros un tribunal de alzada, pero su naturaleza sigue siendo jurisdiccional. Entonces es muy importante que diferenciemos. No es lo mismo hablar de un procedimiento administrativo que hablar de un proceso. Nosotros ahorita, la parte que estamos estudiando, nos vamos a enfocar en el procedimiento administrativo ante la SAT. ¿Qué es lo que debería de ocurrir ante la SAT después de que yo presente esa declaración de impuestos o que la misma SAT hace el cálculo del impuesto que tenemos que pagar? Bueno, en realidad, el Código Tributario no hace esa diferencia que debería de hacer entre procedimientos y procesos. Lamentablemente, el Código Tributario utiliza como que si fueran sinónimos un procedimiento y un proceso, y eso es un error conceptual muy grave de quien hizo la ley, de quien hizo el Código Tributario. Entonces, yo necesito, mis amigos, que aunque el Código Tributario no diferencia entre un procedimiento y un proceso, nosotros, como abogados, técnicamente sí tenemos que hacer la diferenciación. Cuando hablemos de un procedimiento, estamos hablando de una serie de etapas ante un órgano administrativo para que este órgano emita una resolución. Cuando hablemos de un proceso, estamos hablando de que nos estamos peleando con alguien y que acudimos al juez para que el juez nos resuelva ese litigio, ese conflicto que tenemos de forma justa mediante la aplicación de la ley. ¿Sí? Ahora bien, esos procedimientos que el Código Tributario regula, nuestro Código Tributario tiene varios procedimientos, no solo uno. Yo por lo menos les identifiqué aquí los 7 que yo considero los más importantes. El primero es el procedimiento que se llama el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, que es el que le vamos a dar más énfasis.
Y el mismo procedimiento establece la ley para la imposición de sanciones. Entonces, ese procedimiento necesito que le pongan mucha importancia, porque es el procedimiento que tenemos que seguir cuando el contribuyente presenta su declaración voluntaria para determinar si la misma está bien o si hay que hacerle ajustes. Y es el procedimiento que debe seguir la administración tributaria cuando desea aplicarle alguna sanción administrativa a un contribuyente por no haber cumplido con las reglas que establecen las leyes tributarias. Hay otros procedimientos, claro. Por ejemplo, de ahí del 151 en adelante establece un procedimiento para cuando la SAT quiere hacer inspecciones en las empresas y determinar, ¿verdad? O auditorías para establecer si están efectivamente cumpliendo con sus obligaciones tributarias o no están cumpliendo. Hay un procedimiento al que le tenemos que poner mucho ojo en el artículo 85, que es un procedimiento para el cierre temporal por una infracción tributaria. Por ejemplo, de la superintendencia llegan y verifican que hay una compañía, hay una empresa que está vendiendo productos, pero que no emite facturas. O sea, eso es bien común. Usted llega a un almacén y dice, mire, yo quiero comprar esta lámpara. Muy bien, son 200 quetzales. Usted paga, se da la vuelta y se va, pero no le emiten factura. Como la emisión de factura es una de las obligaciones que tiene el contribuyente, si la SAT detecta que el contribuyente está vendiendo sin emitir las facturas, la sanción que puede buscar para esa entidad es la de cerrarlo temporalmente como una sanción. Y hay un procedimiento que además es bien interesante porque fíjese que es un procedimiento que la ley señala que debe acudirse ante un juez. Entonces, realmente ahí termina siendo ya una especie de proceso, ¿verdad? Hay un procedimiento que el contribuyente puede seguir para pedir que le restituyan lo que él pagó de más de algún tributo. Si se equivocó en el cálculo y terminó pagando más de un tributo, puede pedir la restitución. O si le cobraron indebidamente, puede pedir la restitución y hay un procedimiento ahí en el 153. Hay un procedimiento que puede seguir la superintendencia para cobrar los tributos que ya han sido previamente establecidos, que eso es un tema distinto. Una cosa es determinar cuánto es lo que hay que pagar de tributos y otra cosa es cobrar esos tributos, ¿verdad? Que ya están previamente establecidos. Incluso hay un procedimiento que establece nuestro Código Tributario en el 102 que permitía o permite que el contribuyente le haga consultas a la SAT, digamos de forma preventiva. Por ejemplo, le explique, mire, ¿qué tengo que hacer en este supuesto? ¿Cuánto tengo que pagar en este supuesto? Y el procedimiento que debe seguir la superintendencia para responder esa consulta que le han hecho. También establecía el 120 un procedimiento para cerrar de forma preventiva un establecimiento, pero ese artículo fue declarado inconstitucional. De tal suerte que yo identifiqué ahí 7 procedimientos principales que creo que deberíamos de estudiar. Todos ellos se deben regir por ciertos principios que son comunes, que son, digamos, para todos los procedimientos. Esos se llaman principios generales de todos los procedimientos administrativos. El primer principio es que el inicio se puede hacer de dos maneras. Un procedimiento administrativo tributario puede empezar a petición del contribuyente o puede empezar de oficio. De las dos maneras es válido que inicien los procedimientos administrativos. Ahora bien, ya que inició el procedimiento, el impulso del procedimiento debe ser de oficio siempre. No rige aquí como en un procesal civil el dispositivo. Aquí es impulso de oficio. O sea, noten algo. El inicio puede ser de oficio o a petición del contribuyente, pero ya iniciado, todo el resto del procedimiento es obligación de la administración tributaria que se lleve a cabo de oficio. Otro principio muy importante es el de publicidad. Durante todo el procedimiento administrativo, el contribuyente tiene el derecho de conocer todas y cada una de las actuaciones. Cuidado con esto. La publicidad es hacia el contribuyente, no es publicidad para cualquier persona. O sea, yo no puedo ir y vaya, y decir, mire, yo quiero ver cómo está la declaración tributaria de, de una empresa, de Pollo Campero. Eso no puedo hacer. O sea, los procedimientos son públicos para las partes del procedimiento, para el contribuyente que está siendo, ¿verdad?, gestionado en ese procedimiento. No nos confundamos, ¿verdad? Otro de los principios es un principio que le llaman de poco formalismo o un principio que la doctrina dice el principio de acceso a la administración tributaria. La idea debería de ser de que la administración tributaria debe facilitar que los contribuyentes puedan
presentar sus declaraciones, hacer sus cálculos y pagar sus impuestos. No debería de ponerle, ¿verdad?, mayores dificultades. Y por eso es que está exento también del impuesto del papel sellado o de timbres, las actuaciones administrativas que hagamos ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Otro principio establecido ahí en nuestro Código Tributario. Muy importante, todo procedimiento administrativo tributario se rige por el derecho de defensa, por el principio de defensa. ¿Y eso qué significa? No puede la administración tributaria sancionar a nadie ni privarle de sus derechos sin antes haberlo citado, oído, darle la oportunidad de manifestarse, darle audiencia, darle la oportunidad de ofrecer sus medios de prueba y demostrarle que ha incurrido en alguna infracción para poder sancionar. Esto aplica, a mí me da no sé qué cuando a veces veo en la prensa o en los medios de comunicación personas que hacen referencia al principio de defensa solo para materia penal. Incluso se dice, eso aplica solo para lo penal. No es cierto. El derecho de defensa es un principio constitucional que está establecido para cualquier proceso de cualquier naturaleza e incluso cualquier procedimiento administrativo en el que se pueda privar a una persona de sus derechos o llegarlo a sancionar. No puede hacerlo, no puede sancionarlo ni privarlo de sus derechos sin antes haberlo citado, oído y vencido, siguiendo el debido procedimiento correspondiente. En el caso de los principios o de los procedimientos tributarios, también el 142 de nuestro Código Tributario establece que estos procedimientos se rigen por la libertad probatoria. Y esto significa que, vamos a ver, me permiten que yo demuestre todos los hechos que sean de importancia para el procedimiento por cualquier medio de prueba que haya sido obtenido lícitamente, obviamente, ¿verdad? O sea, hay ciertas limitaciones, pero en general existe libertad probatoria. No es, digamos, como en los procesos donde los medios de prueba están limitados o expresamente regulados y son números clausus. En los procedimientos administrativos tributarios existe, o uno de sus principios es esa libertad probatoria. Esto aplica para los 7 procedimientos que hemos visto. Veamos un poco los pasos de los primeros dos. Este procedimiento que vamos a ver a continuación aplica tanto para determinar la obligación tributaria como para imponer sanciones a los contribuyentes. Por eso se lo marqué ahí con un color especial. ¿Cuál sería el procedimiento? Están regulados desde el 145 hasta el 150. Bueno, vamos a ver, el paso número 1 puede iniciarse pues porque el propio contribuyente presente una declaración de sus tributos, o puede iniciarse porque la SAT inicia un procedimiento para establecer o determinar de oficio cuánto es el monto de los tributos que el contribuyente vaya a pagar. En cualquiera de los dos casos, luego de presentar la declaración o iniciado de oficio, la administración tributaria tiene la obligación de verificar esa declaración que le están presentando o la inspección que hizo ella misma, ¿verdad? Y establecer si la misma está adecuadamente desarrollada o si presenta inconsistencias, si presenta errores, si omitió algo, si, bueno, vamos a ver si la declaración está bien hecha o no está bien hecha. Insisto, la ley sí le da la facultad, por ejemplo, a la Superintendencia de Administración Tributaria para que cuando yo haga esa escritura de compraventa de bien inmueble y la presente el registro de la propiedad, ahí ellos puedan tomar el testimonio, estudiar dónde está la finca, qué finca están vendiendo, qué precio tiene, en cuánto precio la están vendiendo y cuánto están pagando impuestos, y determinar si eso es consistente con lo que se está declarando o si es inconsistente. ¿Y qué es lo que puede pasar de ese examen que haga o la superintendencia o no? Vamos a ver, puede ser que la SAT acepte la declaración que le estamos presentando o puede ser que no la acepte. Si la acepta, pues entonces el contribuyente emite la resolución, la SAT emite la resolución y dice se acepta la declaración patrimonial y el contribuyente debe de pagar. Insisto, ese de debe pagar puede ser que pague o puede ser que no pague. Si paga, ahí finaliza el procedimiento. Oye, pero si no pagara, pues entonces tenemos que continuar. Asimismo, deberíamos de continuar si la superintendencia no acepta la declaración porque considera que tiene errores, inconsistencias, ilegalidades, incluso actividades delictivas. ¿Vamos bien ahí?
¿Cómo continuaría si no se acepta o si el contribuyente no paga? Bueno, el siguiente paso sería que la superintendencia determine cuáles son esas inconsistencias. Y aquí quiero detenerme un momento. Lo que pasa, mis amigos, es que, vaya, pues no es lo mismo lo que yo les decía de, por ejemplo, vender un bien inmueble a un precio menor de su valor de mercado, pero realmente lo estoy vendiendo a ese precio porque yo quiero venderlo de esa forma. Podría ser una inconsistencia, pero la SAT verifica que no están engañando al fisco, que no es delictivo, que no tiene un origen ilícito. Por ejemplo, que usted me diga, mire, ellos compraron un bien inmueble por 3 millones de quetzales y los 3 millones de quetzales los pagaron en efectivo sin poder demostrar cuál es el origen de ese dinero. Ahí pudiera haber alguna actividad delictiva. Entonces, la SAT, al hacer esa verificación, tiene que establecer si esas inconsistencias que ha detectado son posiblemente constitutivas de delito. Y le digo posiblemente porque al final no es la SAT la que lo va a determinar, pero uno del análisis que hace la SAT dice, no, aquí es posible que te estén lavando dinero o que estén evadiendo impuestos. Si se determina que la conducta que realizó el contribuyente puede ser delictiva, la Superintendencia de Administración Tributaria, la obligación que tiene es presentar la denuncia penal para que sea el Ministerio Público el que inicie la persecución penal, la investigación y lo lleve pues con el proceso penal. O sea, y sale del ámbito puramente tributario y se va a algo que llamamos derecho penal tributario, que incluso hay tribunales específicos para eso. Entonces se presenta la denuncia, el Ministerio Público sigue la investigación y se perseguirá penalmente. Eso es en el caso de que al presentar una declaración patrimonial, perdón, una declaración de impuestos, o al hacer la inspección la SAT, determine que en la misma se pudieron haber incurrido en ilícitos penales, en delitos. Pues lo tendrá que denunciar. Ahora bien, puede ser que no, pues que simple y sencillamente sean errores, omisiones, malos cálculos, interpretaciones distintas, porque eso también es posible, es un tema distinto, es un tema puramente tributario. Y en este caso, pues la SAT lo que hará será ajustar la declaración al monto que considere que adecuadamente tendría que haber pagado el contribuyente. O sea, le hace ajuste, se llama eso, le impone sanciones, multas, por ejemplo, ¿verdad? Y le notifica esa resolución. Ahí pasamos al siguiente paso. Al detectar de que el contribuyente puede haber incurrido en alguna infracción o su declaración puede estar errónea, se recuerda en el derecho de defensa, le corre audiencia al contribuyente, porque no lo puede condenar sin antes haberlo citado, oído, darle audiencia y vencido. En esta audiencia, ¿verdad? Según la ley, le va a dar por 30 días, si es que hay algún ajuste, o 10 días si no hay ajuste del tributo, pero sí le está imponiendo alguna sanción o cobro de intereses, por ejemplo, que lo presentó extemporáneamente. En cualquier caso, el contribuyente tendrá derecho a hacer precisamente su defensa, puede presentar un memorial con descargos, se llama descargos, es los argumentos por los que cree que la declaración sí está bien hecha, los argumentos por los que cree que la SAT está calculando mal, en general, y sus pruebas, y ofrecer sus pruebas. Si el contribuyente no presenta descargos, pues básicamente la SAT lo que hace es que emite una resolución ajustando el monto del tributo, formula la liquidación y le da un plazo de 10 días para que pague. Eso es porque él no presentó descargos. Ahora, si el contribuyente sí presenta descargos, pues habrá que ver qué pruebas ofrece y decidir si se abre a prueba el proceso. Si no pide él o no ofrece pruebas, pues continuamos sin pruebas, pero lo normal es que el contribuyente ofrezca sus pruebas para demostrar que la SAT está calculando indebidamente el tributo y entonces se abrirá el procedimiento por un periodo de 30 días para que el contribuyente pueda presentar sus pruebas de descargo de los ajustes que le están llevando a cabo ahí por la SAT. Vencido ese periodo de prueba, pues la ley le da a la SAT la posibilidad todavía de que emita o dicte lo que se llaman medidas para mejor resolver, que puede ser traer a la vista cualquier otro documento o pedirle cualquier aclaración o ampliación al contribuyente. Y para ello serán 15 días. Veo que ahí le voy poniendo el fundamento legal de cada uno de los pasos que se da. Y luego de esas diligencias, pues entonces emitirá su resolución final, en la cual pues ya declarará si efectivamente la declaración estuvo correcta y la confirma,
o si efectivamente los ajustes que le hicieron quedaron demostrados y hay que hacerlos, y establece cuánto es el monto del tributo que se tiene que pagar, fijándole al contribuyente un plazo de 10 días para que éste pague. Esta resolución final, esta resolución de fondo, quiero que le pongan mucha atención. Esta resolución nos la notifica la Superintendencia de Administración Tributaria. Y aquí pueden pasar dos cosas. Que al hacernos el ajuste, pues como contribuyentes estemos de acuerdo y habrá que entrar entonces a pagar el tributo que la SAT determinó que tenemos que pagar. Es una posibilidad, puede ser que estemos de acuerdo. La otra posibilidad es que el contribuyente no esté de acuerdo con la resolución, crea que en la resolución no se tomaron en cuenta adecuadamente sus pruebas, o que no se aplicó correctamente la ley, o que se está interpretando indebidamente la ley. Y entonces no está de acuerdo con esa resolución. Contra esa resolución, el contribuyente puede hacer valer o puede promover un recurso administrativo de revocatoria. Y ese es precisamente el tema o el objeto de estudio de la siguiente clase, donde vamos a dejar ya de atrás el procedimiento administrativo como tal y vamos a entrar a ver los recursos administrativos, como esa forma de impugnar las resoluciones que la administración tributaria emita y que de alguna manera permitan que el contribuyente pueda, siempre en la vía administrativa, siempre ante la administración pública, pues hacer valer su derecho de defensa, sus derechos. Este es básicamente así, en resumen, mis queridos amigos, el procedimiento administrativo que establece nuestro código tributario. Yo les quisiera dejar como tarea que este esquemita que yo ya les he compartido ahí en el Classroom, ¿verdad? Por favor, lo estudien paso a paso, vayan a ver el fundamento legal y a leer cada uno de los artículos y seguramente por ahí pues les podrá surgir alguna duda que podemos discutir con mucho gusto en la siguiente clase. O si tienen ustedes alguna duda el día de hoy, en resumen, lo que yo quisiera que comprendan es que puede ser que la SAT empiece a hacer una inspección y una determinación del tributo de oficio, o puede ser que el contribuyente presente su declaración de un tributo. En ambos casos, hay un procedimiento que la SAT debe seguir para verificar esa declaración, para establecer si se encuentra ajustada a derecho, para establecer si el tributo se calculó adecuadamente, si las bases fueron las correctas, si la aplicación de la ley fue la correcta, y en su caso, la superintendencia podrá emitir una resolución en la que se ajuste el tributo a pagar y que se le impongan sanciones por infracciones que haya cometido el contribuyente. Si estamos de acuerdo con esa resolución, pues se cumple y listo. Y si no estamos de acuerdo con esa resolución, pues entonces procederá la interposición de recursos administrativos, que es de lo que estaremos hablando en la siguiente clase. Ah, me dicen mis amigos si me fui muy rápido o si tienen alguna duda o cómo vamos con esto. Carla, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, disculpe, tengo dos dudas. Que si los impuestos prescriben y que también si, por ejemplo, antes un área de Villanueva pertenecía pues a Villanueva y ahora es de San Miguel Petapa, ¿qué pasa en ese caso con el YUS y que algunas viviendas no habían cancelado? Sí. Mire, Gracias. son dos. Gracias, Carla. Su primera pregunta es muy sencillo. ¿Los tributos, los impuestos prescriben? Sí. Todo tributo prescribe. Ahora, cuidado con ese tema de la prescripción. Yo le pediría que vea bien detenidamente el video que yo les compartí sobre las formas de extinción de la obligación tributaria. Porque aquí el problema es de que hay que establecer primero qué tributo, qué clase de obligación tributaria es y determinar cuánto es el tiempo de prescripción. Hay distintos tiempos de prescripción, aunque digamos que la regla general es de 4 años, Carla. Si en 4 años la administración tributaria no le ha cobrado un tributo, le prescribe el derecho de cobrárselo y por lo tanto ya no podrá. O si lo intenta, usted se podrá defender a través de la prescripción. El segundo aspecto que hay que tomar muy en cuenta es cuándo empiezan a correr esos 4 años o el plazo que corresponda, porque no es, digamos, normalmente el plazo empieza a correr desde que se dio el hecho generador, pero cuidado, porque muchas veces el plazo empieza a correr hasta que se emitió la resolución final, que sería esta. Cualquier diligencia que la
haga interrumpe la prescripción. Cualquier diligencia que haga para la determinación de ese tributo. Entonces, hay muchos aspectos técnicos de la prescripción que hay que tomar en cuenta, pero como regla general mi respuesta sería sí, el cobro de los impuestos prescribe y es una de las formas en las que más comúnmente le va a poder usted defender a su cliente. Por ejemplo, hace poquito me decía una persona, y mire, Lick, fíjese que me están cobrando 25 años de UCI y es una cantidad enorme. Y yo ya, o sea, como no podemos pagarla, yo creo que vamos a perder la casa. Bueno, en principio le digo, 25 años de UCI no le pueden cobrar, porque el UCI prescribe. El periodo de hace 25 años ya le prescribió. Claro, la municipalidad, vamos a ver, cuando yo le digo que no le pueden cobrar porque ya prescribió, no significa que no lo vayan a hacer. La municipalidad intentará y es más, puede ser que hasta le mande requerimiento de pago. Y si la gente no se pone las pilas y no se asesora, posiblemente hay gente que les pagará o hará convenios con ellos para pagarles. Pero lo cierto es que si alguien se asesora de un abogado tributarista, ¿verdad? Alguien que sepa derecho tributario, le dirá, mire, de los 25 nos pueden cobrar los últimos 4 años. Todos los demás periodos tenemos que alegar prescripción y hacer que se extingan esas. O sea, usted sí tenía obligación de pagar el UCI, pero como no se lo cobraron en ese tiempo, ya prescribió y hacemos que se extinga esa obligación. Pero hay que hacerlo valer y eso requiere asesoría, requiere trabajo, ¿verdad? El otro tema es mucho más complejo, Carla, el tema de esos conflictos de límites territoriales que hay entre municipios, donde un bien inmueble, pues digamos, pertenecía a un municipio, por alguna circunstancia, los límites de ese municipio cambiaron y ahora el bien inmueble quedó en otro municipio y los dos municipios le están cobrando el UCI o pagó el UCI en uno de los municipios y ahora el otro se lo está pagando. Eso pasa, bueno, entre Santa Catarina y Guatemala, entre Guatemala y Misco, eso pasa en muchos municipios, ¿verdad? Donde hay problemas de esos límites. Es bien complejo poder darle una respuesta en general. Yo le diría lo siguiente, Carla. Yo diría que cada caso hay que estudiarlo y en principio sería de esta manera. En principio, el contribuyente debe pagar el UCI ante el municipio al que le corresponda realmente. Que hay que hacer un estudio de ese bien inmueble, en qué municipio está ubicado y hacer el pago de eso. Pero muchas veces no es fácil determinarlo. Por ejemplo, Santa Catarina y Guatemala tienen su problema ahí, ¿verdad? Donde se están peleando ellos, los dos municipios, una gran porción de todos esos terrenos de carretera El Salvador, porque obviamente lo que quieren es cobrarle el UCI y le mandan a cobrar los de Santa Catarina y le mandan a cobrar los de la municipalidad y los contribuyentes ahí no saben qué hacer, ¿verdad? Otra regla importante es ver quién está prestando los servicios, porque el municipio que esté cobrando el UCI también tiene la obligación de prestar los servicios. Y yo por ahí me inclino mucho de si me están cobrando los dos municipios y yo voy y miro que, por ejemplo, la distribución de agua la hace Santa Catarina, el tráfico lo maneja Santa Catarina y, bueno, todos los servicios los presta Santa Catarina, pero quien me está cobrando es el municipio de Guatemala. Yo digo, ¿por qué le voy a pagar al municipio de Guatemala si los servicios quien me los está prestando es Santa Catarina? Pero sí es una situación bien compleja. Oye, yo he visto casos en donde un contribuyente ha pagado su UCI a un municipio y aún así se lo están cobrando otros municipios. Habrá que estudiar el caso y ver cómo se le defiende. ¿Verdad? Es un caso muy complejo realmente. Cecia, ¿usted tenía una duda también? Buenas noches. Levantó su mano. Buenas noches. Fíjese que es con respecto a lo que hablando de Yusi, y me surge una duda. Por ejemplo, he visto que en muchas ocasiones se hace como que compraventas pero al momento de hacer escritura, pues no se paga el Yusi. Y ha venido así como que el primer dueño no lo pagó, y luego lo vuelve a vender y no se paga, y no se paga, y no se paga. Entonces ahí también puede prescribir. Sí, es O correcto. El UCI prescribe, es correcto, ¿verdad? Cecia? Pero no es algo que me lo vayan a aplicar de oficio. O sea, no es algo que yo llegue a la municipalidad y me digan, mire, fíjese que usted debe 10 años de UCI, pero ya le prescribieron 6 y solo tiene que pagar 4. No, eso nunca va a pasar. Si usted llega a la municipalidad, le van a decir, mire, usted debe 10 años y tiene que pagar. Entonces, es uno el que tiene que hacer valer la prescripción. Y hay ocasiones en que es fácil, hay ocasiones en que ahí mismo en la municipalidad uno habla y dice, mire,
ya prescribieron 6 años, yo me voy a poner el día con nosotros 3, pero necesito que me emitan una resolución donde los primeros 6 ya habían prescrito. Y con tal de recibir el pago, hay municipalidades que lo hacen. Hay casos mucho más complejos, hay casos en los que uno tiene que demandar a la municipalidad para que el juez declare que prescribió ese tributo. Hay de todo. O hay casos donde, por ejemplo, la municipalidad presenta la demanda para el cobro del IUCI y le están demandando 25 años de IUCI. Pues entonces el contribuyente, frente a esa demanda, tiene que plantear una excepción de prescripción. Pero en términos generales es correcto, el IUCI también prescribe, pero es algo que uno tiene que estudiar y tiene que hacer valer la prescripción, ¿verdad? En la vía correspondiente. Así es. Gracias, licenciado. Pues solo para que pueda comprender mejor. Prescribe, por ejemplo, si ya pasó de un duelo, también cuenta ese, ese tiempo. Por ejemplo, el primer dueño lo tuvo 5 años, el otro dueño lo tuvo 10 años y el otro tal de que acumuló 25 años y se puede así o por cada dueño empieza un nuevo conteo. Prescribe aunque hayan cambiado de dueños, ¿verdad? Digamos que en principio, vamos a ver, usted es dueña de un bien inmueble y no ha pagado el IUCI durante 10 años y yo lo compro. En el momento en que yo compro el bien inmueble, Cecia, compro el bien inmueble con todas las cargas que el bien tenga. O sea, yo adquiero la obligación de pagar ese IUCI. Pero recuerde que ese IUCI ya había prescrito. Entonces, así como usted podía alegar la prescripción, yo también como nuevo propietario también puedo alegar la prescripción. O sea, yo aquí lo que diría es, sí, yo lo compré, se deben 10 años de UCI, pero los primeros 6 años ya prescribieron, pero lo tengo que hacer valer hoy. Si no lo hago valer y no me lo cobran, yo compro y sigo con el bien inmueble, dice usted, otros 10 años, y se lo vendo a una tercera persona que cuando lo compra adquiere el bien inmueble con todas las cargas que eso implica. Por eso van a ver ustedes que cuando hablamos de la autoescritura de compra-venta, yo siempre digo que una de las obligaciones previas que le recomendamos cumplir al notario es investigar el bien inmueble y cómo está en materia de pago de UCI y de servicios y de energía eléctrica y de agua potable y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente lo contrata para hacer la compraventa. Uno hace la compraventa y cuando el cliente ya llega y dice, mire, Lick, fíjese que la MUNI que se deben 5 años de UCI o se deben 3 años de energía eléctrica. Y entonces uno tiene que tratar de prevenir esos problemas a posible futuro. Es parte de la función, digamos, notarial preventiva. Pero insisto, sí prescribe Cecia, ¿verdad? Aunque haya cambiado de dueño, la prescripción empieza a correr, digamos, desde el momento en que se dio el hecho generador, que en el caso del UCI es el ejercicio fiscal, el año, ¿verdad? O sea, en el momento en que termina el ejercicio fiscal el 31 de diciembre, yo tengo obligación de pagar ese año que acaba de terminar. Pero si no lo pago, y transcurren más de 4 años, prescribe esa obligación y por lo tanto ya no me podrán exigir el pago. Insisto, cuando yo le digo ya no me podrán exigir, me refiero a que no deberían, pero la municipalidad seguramente sí lo hará y tendré que defenderme, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Minor, ¿usted tiene alguna duda? Sí, gracias, licenciado. Buenas noches, un gusto saludarle. Mire, yo lo Igualmente. que, gracias, con lo que la compañera acaba de comentar hace un momento, que, por ejemplo, que existe un propietario, se lo vende a otra persona y esta persona quiere el bien inmueble y el anterior propietario no pagó el UCI. Aquí hay un detalle que, por ejemplo, que surge cuando se presenta la documentación ante el registro de la propiedad, de que se debe de adjuntar el último trimestre pagado y si ese último pago de UCI no va adjuntado, de lo más seguro es que lo suspendan el documento por esa sencilla razón, porque pues exigen que vaya pagado, entonces es muy probable que no le operen el documento, ¿verdad? Y que no se realice el traspaso de compraventa. El punto minor es que en el registro de la propiedad no exigen ese documento del UCOE. O sea, el registro de la propiedad se limita básicamente a su función calificadora del instrumento público como documento sujeto a registro. No se mete al tema tributario, el registro de la propiedad. Ahora bien, aquí viene lo interesante. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene una delegación dentro del registro de la propiedad cuya función es esa. Eso sí, el tema tributario que me corresponde es a la SAT. Y la SAT, oigan bien,
podría tomar cada documento presentado al registro y verificar que los tributos se están pagando adecuadamente. Hasta el día de hoy, Minor, no lo hacen, pero sí lo podrían hacer. Y por eso tenemos que anticiparnos a eso y cumplir con estas obligaciones previamente y asesorar bien a nuestros clientes previamente, ¿verdad? Es bien interesante todo esto. Yo sé que les va a gustar mucho este tema de lo de las compraventas cuando lo tratemos a fondo. Sí, Minor, diga. Perdón, Lick. Fíjese que al menos yo, por ejemplo, donde trabajo en un bufete y solo vemos cuestiones notariales y de derecho corporativo, pero sí hemos tenido infinidad de suspensiones de documentos por esa razón, por eso se lo decía, porque sí eh, hemos ingresado documentos sin el UCI pagado y sin el UCI pagado y los han suspendido de una forma que no le puedo decir, o sea, sí los solicitan, aunque uno va a jurídico, en jurídico le dicen a uno no, si es necesario presentar el último trimestre de UCI pagado. Lick, solo con una cuestión, Sí. no sé si ya va a finalizar la clase, pero tengo una duda que no es de, bueno, sí es de la clase, pero lo que pasa es el siguiente. Diga, Yo, diga. Confianza. ajá, gracias, gracias. Yo inicialmente me había asignado a esta sección, pero resulta que yo cometí un pequeño detalle y quería trasladarme a la sección A. Y pues como ya estaba recibiendo los cursos acá y toda la cuestión, yo había enviado un correo que yo quería un traslado. Entonces nunca me respondieron de parte de atención al estudiante y hace como unas 2 semanas aproximadamente me respondieron indicando de que tenía que hacer la solicitud del cambio, pero yo expuse en el correo de que yo en la sección A no ingreso a ninguna clase. De hecho, nunca ingresé porque me asigné a esta sección y he recibido todos los cursos acá y yo lo expuse ahí. Me dijeron que siempre sí debía yo de adjuntar el cambio porque mis datos ya habían quedado registrados en el sistema. Yo solo para confirmar de que si aparezco en el listado o no sé si usted ya pasó algún listado o algo así o cómo puedo establecer yo eso, porque al menos yo la última vez envié un correo a atención al estudiante para ver si se había hecho la asignación pues extemporánea y ellos me indicaron de que por cuestiones de que está cerrada la universidad no me podían dar ninguna solución y no me podían dar ninguna respuesta, entonces no sé cómo estoy yo ahí, perdone. Mire, es complejo, ¿verdad, Minor? Todos estamos igual hoy, o sea, por el tema eso de la toma de la universidad, que estos muchachos no saben cuánto daño le están haciendo a toda la universidad. Básicamente no hay información de nada. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita no tenemos listado de quiénes están asignados a la sección. Eh, lo que hicieron fue habilitar lo de las notas del semestre pasado y ya nos permitieron volverlas a subir, porque fíjese que yo ya había registrado las notas en el anterior sistema. Entiendo yo que lo que hicieron fue como que volvieron a crear el mismo sistema y tuvimos que volver a subir esas notas. Y nos dijeron que posiblemente la próxima semana habiliten ya las notas del primer parcial. Yo no tengo ningún listado oficial de la sección. Lo que nos dijeron, bueno, es que los que aparecen asignados en el Google Classroom, que son los que oficialmente están asignados, y ahí sí me aparece usted asignado en el Classroom, pero un listado como tal no tengo. Si usted me lo permite, yo lo que haría, tal vez consultarlo con la coordinación y ver qué me responden ellos respecto de su caso. Yo voy a tomar su nombre y lo consulto y con mucho gusto le digo en la próxima clase. ¿Vale? Perfecto, licenciado, le agradezco. Pues por No, si a usted. necesita, si necesita, por ejemplo, mi número de carnet o algo así, pues yo con todo gusto se lo brindo, ¿verdad? Sí, tal vez si usted me hace el favor de poderme escribir ahí en el Classroom una notita donde esté su nombre completo, su número de carnet y me hace la referencia que es el problema ese de la asignación, de verificar que esté asignado aquí en la sección o que es el procedimiento que tienen que seguir, ¿verdad? Con gusto. Pero no sé para qué saber a la A, usted aquí es más bonito. La verdad que aquí estoy bien. Le agradezco bastante su Mucho ayuda, gusto. su atención. Gracias. Juan, ¿usted tiene alguna pregunta también? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo me quedó la duda, seré breve. ¿Hay algún fundamento legal sobre la prescripción sobre la que nos habló? Sí, claro, el Código Tributario contempla expresamente los modos de extinguir la obligación tributaria y dentro de esos modos está la prescripción, mi estimado Juan. Yo lo remitiría a que hagamos dos cosas. Una,
Yo quisiera que ustedes se vieran el video donde yo les compartí la clase sobre las formas de extinción de la obligación tributaria. Ahí la mitad de la clase yo la dedico a explicar el tema de la prescripción. Si luego de verlo ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto la vamos aclarando hoy. Pero sí hay un fundamento clarísimo en el Código Tributario hoy. Gracias, licenciado. Vamos a ver la clase. Muy Muy amable. bien, para servirles hoy. Bien, vamos a dejarlo por aquí, mis queridos amigos. Yo los veo el próximo martes con recursos administrativos. Es un verdadero placer verlos, escucharlos, aunque sean a distancia, y les mando un fuerte abrazo. Feliz noche.